El frío y la humedad llegaron con fuerza, pero con Alfano encontrarás la mejor tecnología italiana en deshumedecedores al mejor precio. Visítanos en la página web www.alfanoitalia.com y evita absorber esa humedad que tanto daño les hace a los miembros de tu familia. Escribe a nuestros canales oficiales y obtén tu descuento con el código Alfano en Willax. Muy bien, vamos ahora con un reportaje que nos muestra la dramática situación que vive el general del ejército Juan Rivero Lasso. Él, como se recuerda, fue jefe de la inteligencia del ejército entre los años 1991 y 1992. Fue detenido en marzo del 2001 y desde entonces está preso, condenado a 20 años por autoría inmediata en el caso de la masacre de Barrios Altos. Su situación es narrada en este reportaje de nuestro compañero Diego Pachas y luego estarán aquí su esposa y su hija para compartir con nosotros el calvario que les toca vivir. Adelante. En la mañana del 24 de marzo del 2001, el general del ejército y ex jefe de inteligencia Juan Rivero Lasso fue detenido por las fuerzas del orden debido a su participación como supuesto miembro del Grupo Colina. A él lo detienen y se lo llevan a los calabozos de la DINCOTE sin saber nosotros qué pasaba. Sin ninguna justificación lo llevaron acusado de terrorista. ¿De terrorista? De terrorista, sí, eso fue acusado de terrorista. Un día que la familia Rivero Lasso nunca olvidará. Lo incluyen a mi padre de una manera muy abusiva, de hecho lo hemos denunciado muchísimas veces. Tan es así que hubo un ofrecimiento expreso del IDL de que ellos sabían de que mi padre no tenía responsabilidad, pero necesitaban que en su calidad de director de inteligencia del ejército acuse a Fujimori y acepte que había habido una política de exterminio y no respeto a los derechos humanos. El general Rivero fue el director de inteligencia del ejército entre los años 1991 y 1992, la época más dura en la lucha contra la subversión. Se está elevando. Es precisamente por el cargo que ocupó que la justicia lo puso en la mira. Esos jueces y fiscales entraban a la Comandancia General del Ejército como cualquier cosa. Y ahí consiguieron, había un colaborador eficaz que hizo un documento, un papelito que se llamaba un plan Zipango, y donde ponían J. Rivero, pero no decía nada. Y con ese documento a mi esposo lo han involucrado. El general Rivero lleva más de 23 años tras las rejas, más tiempo de las que pasaron la terrorista del MRTA, Lori Berenson, y la subversiva y criminal mujer de Néstor Serpa, la terrorista Nancy Gilboño Conde, quienes cumplieron apenas 15 años de prisión cada una. En realidad él es un muerto en vida, está condenado casi a prisión perpetua y es una persona que tiene hoy día más de 80 años, sufre como toda persona mayor diversas enfermedades y sufre claramente la injusticia. A los terroristas sí les aplican las normas, les refunden las penas, indemnizaciones, le dan todas las facilidades, le aplican todos los beneficios penitenciarios. Por el caso Barrios Altos, Rivero fue condenado a 20 años de prisión que debió culminar en el 2021. ¿Qué pasó? El 18 de diciembre del 2017 fue condenado nuevamente a otros 20 años más por el caso Evangelista. Es decir, Rivero recién saldría de la cárcel en el 2031, cuando tenga 90 años. ¿Por qué la justicia no le considera los años que ya pasó por la sentencia de Barrios Altos? Y es ilegal, porque a él le corresponde que se le contabilice el pago de la pena desde el 2001 que lo detienen y que son 23 años más beneficios penitenciarios. O sea, a él le corresponde ya hace varios años haber recuperado su libertad. Pero el capricho de la justicia y el ensañamiento de la justicia, como es evidente, no le permite recobrar su libertad. Tras haber agotado todas las instancias judiciales posibles, la familia Rivero ha presentado un habeas corpus al Tribunal Constitucional para que el general pueda pasar los últimos años de su vida fuera de las rejas. Como dice, la verdad se abre paso con el tiempo. Duele, cuesta, porque es la vida de un ser humano. Nadie, como yo le digo, son 23 años que mi esposo está luchando por una verdad.
por recobrar su libertad. Él tiene 82 años, quiere volver a su casa. Triste porque mis nietos lo ven a su abuelo en una prisión y él le duele. Como él me dice, lo que más me duele de todo este encierro, me dice, es no ver crecer a mis nietos. Él ya quiere, me dice, quiero ir a mi casa. El general Rivero se encuentra en un estado delicado de salud. Acaba de pasar por el quirófano, no sin antes haber escrito este mensaje. Ni en mis peores pesadillas imaginé que viviríamos esta dramática situación. En la dirección de inteligencia, mi trabajo era producir inteligencia estratégica para facilitar la lucha contra el terrorismo. Jamás ordené nada fuera de la ley. Cuando el terrorismo desangraba al país, salimos a enfrentarlo a costa de cientos de muertos. Para eso se preparaba un soldado. Esposa amada, queridos hijos, gracias por su comprensión y su amor. Estoy resistiendo a este calvario. A pesar de los más de 20 años que el general Rivero Lasso tiene en prisión, los hijos, nietos y esposa aún mantienen la esperanza de verlo libre. A pesar de los atropellos y persecuciones que denuncian haber pasado durante todo este tiempo. A mi familia, amada esposa Marietita, queridos hijos, innumerables hijos, nietos. Pensando en ustedes, quería decirles y agradecerles por todo el esfuerzo y trabajo que realizan defendiéndome para superar este tremendo drama que nos ha puesto la vida. La sala de su casa, el lugar donde le gustaba leer y compartir en familia, se mantiene tal cual como lo dejó aquella vez en abril del 2001, esperando el tan ansiado día que regrese a su hogar. Bien, la verdad es que se trata de un caso horroroso de injusticia, como pocos en el Perú. Y esta noche están en nuestros estudios la señora Marieta de Rivero y la hija del general Juan Rivero Lasso, que también se llama Marieta. Y ellas acaban de recordar que hace 12 años las entrevisté exactamente por el mismo tema. Es increíble que hayan pasado 12 años y la situación no haya variado un ápice. Buenas noches a ambas, gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenas noches, Beto. Muchísimas gracias. Quisiera comenzar preguntando por la manera tan perversa en la que se han contabilizado los años de la sentencia, porque él ha sido detenido en el año 2001 y sentenciado a 20 años. Y resulta que los primeros años de prisión no se han contabilizado. Y de acuerdo a esta manera tan cruel de contar los años de prisión, él saldría recién en el 2031. ¿Es así? Marieta, a ver, dile. Bueno, en realidad sí, Beto. Lo que yo vengo denunciando hace muchos años es el trato inhumano y cruel que está recibiendo a mi padre por parte de la justicia peruana. Una justicia que ya se ha demostrado que es ideologizada y es una venganza hacia quienes derrotaron el terrorismo, ¿no? Mi padre durante todos estos años ha demostrado su inocencia. Los mismos colaboradores eficaces, llámese Grupo Colina, han declarado en juicio que no recibían órdenes de mi padre y que ni siquiera les constaba que mi padre supiera de sus acciones. La misma persona, el mismo general que denunció la existencia de un Grupo Colina, que fue el general Robles, claramente dijo que mi padre no tenía ninguna responsabilidad con estos hechos y que era un chivo expiatorio. Pero bueno, finalmente a mi padre lo incluyen en todos estos juicios con un ofrecimiento del IDL de dejarlo en libertad prontamente si él, en su calidad de director de inteligencia del ejército, aceptaba que había habido una política de exterminio y no respeto a los derechos humanos. Vamos a poner una pausa ahí. El IDL le ofrece a tu padre que delate falsamente, que señale culpabilidades. Lo más triste de esto, Beto, es que el IDL le dice, el abogado del IDL le dice al abogado de mi padre... ¿Qué abogado, recuerdas? Antonio Salazar del IDL. Lo he denunciado más de una vez, en juicio lo hemos denunciado también este hecho.
se acercó a él y le dijo, sabemos que el general Rivero no tiene ninguna responsabilidad en estos hechos, pero necesitamos que él, en su calidad de director de inteligencia del ejército, acuse a Fujimori de que en el ejército hubo una política de exterminio y no respeto a los derechos humanos, y lo vamos a ayudar a salir. De lo contrario, le vamos a iniciar juicios uno tras otro y cualquier acción que él presente se la vamos a bloquear para que se muera en una cárcel. Y lo están logrando, porque mi padre, a pesar de que nadie lo señala, no se le ha demostrado ninguna responsabilidad, más bien todo lo contrario, lo llegan a condenar por esa famosa figura de la autoridad inmediata. ¿Qué quiere decir? Que por el cargo que él ocupaba tenía que haber sabido lo que hacían terceras personas. Y así se lo ha condenado a 25 años en el caso de Barrios Altos. Un caso que mi padre ni siquiera estuvo en el Perú cuando ocurrió. Estaba en Washington en una conferencia de ejércitos americanos. Pero así, lo condenan a 25 años con la venganza del IDL, a pesar de que era inocente. Luego, 17 años más han transcurrido para que termine un segundo juicio de los 7 que le han abierto. Recién terminó, después de 17 años, el segundo juicio que lo condenan a 20 años. Y la sala de Ricardo Bruset pretende de que mi padre cumpla la pena desde el 2017 en adelante, como si él hubiera estado en libertad, algo que es completamente ilegal. Hasta un estudiante de Derecho sabe perfectamente que eso es una barbaridad, pero así le están aplicando a mi padre. Y nosotros tenemos actualmente un pedido en el Tribunal Constitucional, que ya está en la sala plena, para que vean esta vulneración de sus derechos humanos, porque a él le corresponde ya haber salido en libertad. Él, con los 25 años que tiene actualmente, más los beneficios penitenciarios, él ha cumplido una condena como de 30 años y su condena más alta es de 25. Él está en un exceso de carcelería, está secuestrado por la justicia de nuestro país. Entonces, eso es lo que nosotros estamos denunciando. A mi padre es un caso emblemático. Se lo ha tenido 12 años y medio preso sin ninguna sentencia. De hecho, cuando fuimos a tu programa en el 2013 o 2012... Fuimos a tu programa a denunciar que mi padre en ese momento ya tenía 12 años preso sin ninguna sentencia. O sea, lo que hacían era extenderle las prisiones preventivas indefinidamente. Así es, terminaba una prisión preventiva, le abrían otro proceso con prisión preventiva, y cada prisión preventiva de 6 años cada uno. Uno de esos casos también es lo que lo juzgan por el caso Pedro Wilca. Todos sabemos que fue un dirigente sindical que ya se ha demostrado en un juicio que fue muerto lamentablemente por Sendero Luminoso. Claro. Y como le atribuyen estos hechos al Estado peruano, a mi padre también lo juzgaron. Mi padre ha pagado 6 años de prisión preventiva por el caso Pedro Wilca. ¿Quién le devuelve esos años cuando él, por ese caso, en algún momento pudo haber recobrado su libertad porque solamente tenía prisiones preventivas y no tenía ninguna sentencia durante 12 años y medio? Y así, ese es lo irregular de los procesos, uno tras otro. A pesar de que demostró su inocencia, así lo trata la justicia peruana. Yo hago acá una invocación a las autoridades de que no se puede maltratar de esa manera a un ser humano, y más aún a un oficial, un soldado de la patria que ha luchado por la pacificación del país. Mi padre ha tenido una carrera impecable, intachable, número 1 de su promoción. Nunca estuvo involucrado en casos de corrupción, no tiene ningún juicio de corrupción ni enriquecimiento. Una persona intachable que hasta el día de hoy es reconocido y admirado en su institución. Acá también agradezco a todas las personas que en este momento nos están apoyando, colectivos, víctimas del terrorismo, huérfanos, el señor Andrés Capelletti, Gisela Sánchez, muchísima gente que se ha solidarizado conmigo porque saben que lo que han hecho con mi padre es una tremenda injusticia, y creo que a ningún ser humano la justicia lo puede tratar de esa manera. ¿Qué terrorista ha sido juzgado y sometido a este tipo de tortura de la justicia sin ningún beneficio, aplicándoles retroactivamente normas como el delito de lesa humanidad? A mi padre le han puesto homicidio calificado a 25 años en Barrios Altos, pero se le ocurrió a los jueces decir que todos esos casos eran lesa humanidad, cuando mi padre nunca tuvo ni siquiera acceso a defenderse contra ese delito. Lo han sentenciado por un delito del Código Penal, pero le atribuyen otros delitos como lesa humanidad. Entonces, ¿a qué persona se le puede juzgar sin derecho a defensa siquiera? Y es lo que están haciendo no solo con mi padre, sino
están haciendo con muchos militares que han luchado contra la subversión. El hecho de que haya habido algunas personas que hayan actuado mal no quiere decir que nuestras Fuerzas Armadas, nuestra policía, todos hayan actuado mal. Al contrario, actuaron sumamente bien, por eso vencieron al terrorismo. Y mi padre, en su calidad de director de inteligencia, él era el primer promotor de la defensa de los derechos humanos. Cuando estuve en Huánuco, la dirección de inteligencia no tenía personal a cargo para operaciones contra terroristas, y eso lo hemos dicho hasta el cansancio en los juicios, y así lo ha dicho el mismo general Robles, que mi padre no tenía gente personal contra el terrorismo. Él era una posición de director de inteligencia del ejército, él hacía análisis de inteligencia. Sin embargo, así todo lo procesa. Marieta, vamos a hacer una pequeña pausa, pero tenemos todavía tiempo para seguir conversando sobre este gravísimo tema que nuevamente está sobre la mesa a solo 4 semanas de que se vea en el Tribunal Constitucional, donde ojalá finalmente el general Juan Rivero Lasso encuentre la justicia que hasta hoy no ha podido encontrar. Tenemos que irnos a la pausa, pero antes, ¿te crees inteligente? Ahora que vas a recibir tu AFP, demuéstralo y traslada tu AFP a la cuenta de ahorros preferente de Banco Pichincha, que te paga 5.5% de TREA si ahorras en soles o 3.25% de TREA si ahorras en dólares. Banco Pichincha, tu forma inteligente de ahorrar. Más información en www.pichincha.pe. Ya regresamos. Le dije lo que creo mi deber decirle hasta el final. Tú representas el régimen de Castillo. Te equivocaste, renuncia. Dale aire al país. Ten gobernabilidad. Pide que adelanten las elecciones o que vas a renunciar. Se lo dije el primer día, cuando todo el mundo estaba feliz. Ella es una anécdota, ¿no? O sea, el anterior es un chiste malo, ella es una anécdota. Y me da rabia, porque su historia era hermosa. Una historia de lucha, viniendo de Apurímac, muy súper esforzada, llena de vanidad. O sea, ¿qué diferencia es una oreja normal que una oreja con una cosa que vale miles de dólares que además no puedes pagar? Ni siquiera ha tenido el valor de publicar ya la norma que reforma la ley electoral. O la observas o la publica, porque su ministra de la Mujer se opuso, se quedó calladita. Yo no puedo con la cobardía, no puedo con esa vaina. Defiende las cosas en las que crees y si son distintas a las mías, no pasa nada.